Muy buenas noches, gracias como siempre por seguirnos aquí en La Jornada, en la 8 Segovia. Hoy vamos a centrar buena parte de nuestro programa en la actualidad de la gimnástica segoviana. Con nuestra habitual tertulia veremos imágenes de lo que ocurría en el campo municipal de La Albuera, donde la gimnástica segoviana, después de la destitución de Iñaki Bea, empataba a 3 frente al Rayo Cantabria. Se adelantó muy pronto el conjunto gimnástico, incluso se marchó con 2-1 al descanso, pero en el segundo periodo los cántabros se situaron por delante en el marcador y en los últimos instantes Martenas lograba el empate a 3 definitivo. La gimnástica segoviana, que en estos momentos continúa en la tercera posición de la tabla, aunque hay cambio de líder. El Oviedo B es el primer clasificado de este grupo. Hablaremos en la tertulia del adiós del técnico vasco Iñaki Bea, la destitución del entrenador de la gimnástica segoviana la pasada semana. Una destitución que ha generado polémica. Ha sido una semana tensa en la gimnástica segoviana después de las explicaciones dadas por la Junta Directiva de la gimnástica segoviana. Su lugar ha sido ocupado momentáneamente por el técnico segoviano Ricardo de Andrés. Ha sido el encargado de dirigir a la segoviana frente al Rayo Cantabria, aunque ya ha manifestado la intención de no estar en el banquillo azulgrana en el próximo encuentro frente al Numancia, a la espera de que la segoviana anuncie a su nuevo entrenador. Y una de las imágenes de la jornada, sin lugar a dudas, ha sido el estado del campo municipal de La Albuera. Cerca de 60 aficionados y directivos tuvieron que retirar más de 15 centímetros de nieve que había sobre el terreno de juego. Más de 8 horas de intenso trabajo para que al final pudiera disputarse el encuentro, eso sí, con 2 horas de retraso. Comenzó a las 7 de la tarde, pero ha sido una de las imágenes de la jornada porque se han aplazado también otros encuentros que no han podido disputarse por la intensa nevada caída este fin de semana, sobre todo a nivel provincial. Hablaremos de balonmano. Nava Vivero Serol se imponía en el primer amistoso de esta pretemporada 35-33 al Revi Cuenca y ya piensa en la Copa de Castilla y León, las semifinales el sábado 24 a las 8 de la tarde en Astorga frente a Ademar de León. Y veremos imágenes en el tramo final de nuestro programa de la primera edición de la Liga Interclubes de Kickboxing, que ha comenzado en las instalaciones de la fábrica con 2 padrinos de auténtico lujo como Sergio de Diego y Marta González. Ambos están muy arriba en el ranking internacional de kickboxing y aspiran de nuevo a completar un 2026 plagado de éxitos. De todo ello hablaremos a partir de estos instantes. Un minuto y volvemos aquí en La Jornada, en la 8 Segovia. En esta tertulia dedicada a la gimnástica segoviana vamos a hablar, por supuesto, de ese empate a 3 en el campo municipal de La Albuera frente al Rayo Cantabria. Empataba la gimnástica segoviana en un encuentro que comenzó 2 horas más tarde de lo previsto inicialmente por la intensa nevada, pero en el segundo tramo de esta tertulia hablaremos, por supuesto, de la situación del equipo después de la destitución de Iñaki Bea y la posible llegada esta semana de un nuevo entrenador. Lo primero hay que indicarles que esta casa, la 8 Segovia, ha invitado a los capitanes de la gimnástica segoviana y a miembros de la junta directiva, pero han declinado asistir a esta tertulia en la que vamos a hablar, por supuesto, de la situación actual de la gimnástica segoviana. Eso sí, vamos a escuchar a protagonistas de la directiva, pero también al propio Iñaki Bea después de producirse esa destitución la pasada semana, justo después de la tertulia que manteníamos en esta misma casa en la jornada en la 8 Segovia ese lunes con el técnico vasco. Nos acompañan hoy en esta tertulia habitual dedicada al club gimnástico David Matarrán, periodista de Iberradio. David, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ángel Berbel, entrenador de fútbol segoviano, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Sergio de Andrés, que es componente de la Peña Los del Bar, en representación de los aficionados de la gimnástica segoviana. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a comenzar viendo imágenes de lo que ocurría
ocurría precisamente en los prolegómenos del partido entre la Gimnástica Segoviana y el Rayo Cantabria. Desde las 10:30 de la mañana, un grupo de voluntarios aficionados de la Gimnástica Segoviana, incluidos algunos directivos, estuvieron retirando la nieve, una capa de unos 15 centímetros que cubría el terreno de juego del campo municipal de la Albuera. Fueron prácticamente 8 horas de intenso trabajo hasta que se vio libre de nieve el municipal segoviano. Un intenso esfuerzo con cerca de 60 personas. A medida que se convocó a través de las redes sociales, hubo más cantidad de aficionados que subieron a retirar la nieve. Finalmente se retrasó 2 horas el inicio del partido, pero pudo celebrarse a las 7 de la tarde, eso sí, en un ambiente gélido. A pesar de todo, cerca de 1.500 aficionados subieron al campo municipal de la Albuera. Precisamente este era el agradecimiento de uno de los directivos de la Gimnástica Segoviana por el esfuerzo realizado a lo largo de toda la jornada del domingo. Pues otro momento histórico de este club, de esta ciudad, de los socios, de los aficionados, de los simpatizantes, de niños, de adultos, de jubilados. Increíble. Ha sido impresionante porque casi habría una tonelada de nieve en la Albuera. Pues el año pasado ya lo hicimos, lo recordamos el Día de la Cultural, pero no tiene nada que ver. O sea, este año el problema que teníamos es dónde echábamos tanta nieve, porque al final había 15 centímetros, son muchísimos kilos y bueno, hemos empezado al principio poco, pues, por redes sociales animó a la gente y hemos terminado cerca de 60 personas que desde el club lo único que puedo hacer es agradecerles todo el esfuerzo que han hecho. Ha habido momentos complicados en los cuales pensábamos que no lo conseguíamos, porque mirabas para otro lado y veías todo lleno de blanco, pero una satisfacción increíble porque mucha gente no apostaba porque esto se iba a hacer y enhorabuena a todo el que ha venido y ahora a ver si los chavales ganan el partido y todos contentos. Además, imágenes que han dado la vuelta a toda España. Sí, por lo que me han dicho, Miguel Ángel, es que ni he comido, o sea, he ido a casa a ducharme, he venido, pero sí que me han comentado que se han dado chiringuito, pero eso es lo de menos, lo importante es que los jugadores nos pidieron jugar ayer, que hiciésemos lo máximo posible, el cuerpo técnico también, y esta junta directiva, por mucho que hay veces que en redes sociales dice, van a subir los directivos, creo que lo hemos demostrado, las 2 veces que hemos tenido la pala, los primeros que hemos estado somos nosotros, y orgullosos de la gente que ha venido, orgullosos del equipo, y vamos a ganar el partido. Más de 8 horas trabajando, mañana lo vais a notar. Yo hay parte de mi cuerpo que no conocía y porque me duele todo el cuerpo ahora, pero bueno, mañana será otro día, cuando nos quedemos más fríos será eso, pero por lo menos nosotros hemos hecho nuestro trabajo con ganas, con sacrificio, pero muy felices por la gente que nos ha ayudado. Ahora vemos los goles del partido, ese empate a 3, decía 8 horas de intenso trabajo de los aficionados y casi 5, más de 5 de Vive Radio en directo, David, porque estuvisteis desde las 4:30 de la tarde, de un tirón. La idea era arrancar a las 4:30 y decir, bueno, a la gente que a lo mejor no se ha enterado que a las 5 se retrasa 2 horas. Pero bueno, ya sabes, tú como es esto de la radio, nos liamos y nos quedamos, estuvimos haciendo la previa y no nos quedamos sin tema para hablar. Algo de música se opuso, pero estuvimos un poco amenizando y luego me decía aquí que en alguna postada de publicidad que usted dice, ¿nos estará escuchando alguien? Pues luego sí que yo siempre digo que siempre que hablas en la radio siempre hay alguien al otro lado. Y bueno, yo creo que hablando del tema que estábamos viendo ahora de los aficionados, pues me parece fenomenal que la gente haya participado, ha habido una convocatoria pública, ha participado, que le ha parecido, que le ha gustado y yo creo que hay que reconocerles el trabajo bien hecho y que nos permitieron ayer que hubiera partido. Había quien no era muy partidario, entendía que se podía aplazar, que no entendían un porqué, un poco de esa intención de limpiar el campo o tal, pero bueno, a mí me parece que fue una convocatoria, la gente acudió, me parece fenomenal y yo creo que también eso tiene una lectura muy buena, es que el socio gimnástico está implicado y que la junta directiva pues ha comprobado que si se le dan cauces de participación el socio acude y participa, pero tiene que participar en muchas más cosas. Bueno, ahora serían accionistas, ¿no? No sé si subirían muchos accionistas o no. Es que yo siempre he pensado, sabes que no soy partidario de la Asociación Deportiva, siempre he pensado que al socio del gimnástico se le ha tenido un poquito en cuenta, solo para pagar la cuota, para ir a la asamblea que sea rapidita, que no den guerra y... Entonces yo tengo esa visión, a lo mejor alguien no está de acuerdo, yo creo que al socio siempre se le ha tenido un poquito orillado. Entonces me alegra muchísimo, yo estoy convencido que hay muchos gimnásticos
deseando de participar en otras muchas relaciones. Conozco iniciativas tipo unionistas, donde tiene un equipo de voluntarios que todos los partidos participan en la organización, en eventos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente ese es el espíritu de fútbol popular, de fútbol social y comunitario, en el que especialmente durante 98 años la Gimnástica Segoviana ha sido como club deportivo. Ahora veremos los goles. Ángel, Sergio, ¿habríais aplazado el partido? A ver, ¿O no? es una pregunta bastante trampa, ¿eh? Yo es que soy muy obsesivo con mis talks. Los años que hemos ascendido se han suspendido partidos por la nieve y hemos tenido el partido en la recámara. Voy a considerar que el partido de ayer fue un aplazamiento de 2 horas. No para jugar un miércoles, pero Para sí que cuente, ¿no? para Para que que cuente como cuente las aplazamiento. estadísticas, eso es bueno. Como aplazamiento. A ver, yo sé que los jugadores y el cuerpo técnico querían jugar el partido porque querían tener sensaciones antes de que viniera el Numancia. ¿Este partido se hubiera quitado la nieve si hubiera venido el Numancia? ¿O vieron que era un partido, bueno, es un equipo de la zona baja, si tenemos que hacer algo, vamos a hacerlo contra un equipo que sea ganable? A lo mejor no es el rival de la zona baja que más nos interesaba pensar que íbamos a ganar con facilidad, porque ya vimos en el partido de ida que ganamos como ganamos, y ayer, bueno, ya hablaremos del partido, pero se vio que no era un rival fácil de ganar. Es un rival que no gana, pero que tampoco pierde. Entonces yo, por estas cosas del TOC que tengo, no hubiera quitado la nieve, pero por un mero motivo de decir, hay que suspender un partido para que ascendamos. Bueno, te quiero decir que si tú quieres que se aplace un partido, las previsiones son de nieve para el sábado Claro, o domingo. la A lo cuestión mejor es esa. aplazamos el La de Numancia. pregunta es, si ya que han visto lo de Numancia, que tú quitas la nieve, ahora dices, no la quito, ¿es porque me tienes miedo? O es porque, o sea, es que claro, tú ya has quitado la nieve de un partido. La suerte sería que nevara el sábado por la noche o el domingo y ya no hubiera manera de quitar la nieve. Pero si te hayas quitado una vez, yo creo que también pensaron que el año pasado con la Leonesa fue como el resurgir del equipo, ¿no? Porque el equipo estaba, y dijimos, no quites la nieve, tenemos un montón de bajas, sería una oportunidad buenísima para aplazar el partido. Vas, no lo aplazas, quitas la nieve, haces un partidazo, te empatan en el descuento, pero es que la Leonesa era la Leonesa. Entonces yo creo que también vieron un poco eso, me dice, bueno, el año pasado fue como el resurgir, y yo creo que los jugadores querían tener sensaciones positivas antes del partido de Numancia. ¿Y en tu caso, Sergio? Yo, en mi pensamiento es un poco parecido al de Ángel. Yo creo que los jugadores tendrían ganas de jugar, aparte de eso, precisamente por eso, porque no sabemos qué nos podemos encontrar esta semana cuando venga el Numancia, ¿no? Entonces, que aunque el Numancia ahora mismo tampoco es que tenga los números que se le presuponen tener para un Numancia, o la plantilla que tiene, o el presupuesto que tiene, pero está claro que para mí y para la mayoría es el rival más peligroso que hay por la experiencia de los jugadores que tienen y por el objetivo que tienen, que es el de ascender directamente. Entonces ahora que ellos han vuelto a ganar, vendrán con la moral un poco en alza, tener el playoff a tiro y tampoco es tener tan lejos el liderato y un rival directo, ganarle en la Albuera, además ganarnos el golaveraje, porque ya nos le ganaron en la ida con 1-0. Ellos van a venir con una intención de que se juegue el partido sí o sí, además de que nosotros estamos ahora en un momento un poco complicado deportivamente, institucionalmente. ¿Entonces habías aplazado o no este partido? Yo personalmente lo hubiera aplazado, pero a ver, al final cuenta un poco la opinión de todo el mundo, y si tienes a los jugadores en el campo y ellos son los primeros que quieren jugar, pues yo creo que habrá que escuchar a los que van a mover la pelota, ¿no? Bueno, pues vamos a ver imágenes de ese partido que se disputaba en el campo municipal de la Albuera. Se adelantó muy pronto la Gimnástica Segoviana, como pueden comprobar, había mucha nieve en los laterales, el campo muy blando, y en esta pérdida de balón demasiado infantil, tal vez absurda, del Rayo Cantabria, Ayán aprovechó muy bien, era el minuto 2, parecía que todo pintaba de color de rosa para la Gimnástica Segoviana, porque era muy pronto, se adelantó el conjunto que dirige actualmente Ricardo de Andrés, pero en el minuto 19 Santi va a conseguir el empate a 1. En ese disparo al palo corto sorprendió a Postigo, y el Rayo Cantabria, que ya había avisado en alguna ocasión,
estableció el empate a 1 y justo antes de llegar al periodo de descanso, en el minuto 44, estaba siendo un partido muy incómodo para la Gimnástica Segoviana, que después de esos primeros minutos bajó un poco su dominio. Pau Migueles, aprovechando ese rechace, lograba el 2-1 para llegar al periodo de descanso por delante en el marcador, pero nada más comenzar el segundo periodo, en el minuto 48 en esta jugada, le gana ese balón a Silva, el jugador del Rayo Cantabria, Javi García, y bate por bajo a Postigo, estableciendo el empate a 2. A partir de estos instantes dio la sensación de que la Gimnástica Segoviana perdió un poco el rumbo en el partido, y en el minuto 54 otra pérdida de balón después de esta circulación del esférico entre los defensores del conjunto gimnástico. Esta pérdida, este balón de Ayán, lo iba a transformar en el 2-3 Diego Díaz, tocando en Josín. Se ponía por delante en el marcador en el minuto 54 el Rayo Cantabria, 2-3. Trató la Gimnástica Segoviana con los cambios de darle la vuelta al resultado, y precisamente en el minuto 81 Mártenas, que posteriormente iba a salir lesionado, iba a conseguir, después de este disparo de Pau Migueles, la asistencia de Alex Castro, y Mártenas en boca de gol establecía el empate a 3 definitivo. Después llegó la lesión del delantero catalán y una oportunidad al final del Rayo Cantabria que desbarató Iker Pérez, que vio la cartulina roja cuando ya se marchaba prácticamente solo ante Postigo, el delantero del Rayo Cantabria. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas al término del encuentro. Pues sí, yo creo que, a ver, nos quedamos con ese sabor agridulce de empatar en casa, pues con el día típico que teníamos, pues queríamos hacerlo bien delante de nuestra afición, entrenador nuevo, y bueno, pues ese partido que se ha atrasado, y bueno, sí que es verdad que al final en el juego sí que ha sido un empate justo quizás. Sí que es verdad que en la segunda parte ha habido momentos en los que el equipo no se ha encontrado demasiado cómodo sobre el terreno de juego. Bueno, yo creo que sobre todo al final estamos frente a jugadores de mucha calidad, jóvenes, rápidos en las transiciones, sabíamos que nos podían hacer daño, y bueno, yo creo que apretando arriba y demás, nosotros es a lo que nos arriesgamos un poco, y sí que es verdad que nos han pillado en alguna transición, y es lo que tenemos que mejorar un poco. Semana rara para vosotros también. Pues sí, lo que te digo, ha sido una semana difícil, la verdad, para todo el equipo, un poco atípica, luego pues la nieve, ayer no pudimos entrenar, etcétera. Se ha dado un poco todo junto, pero bueno, lo que te digo, el equipo está unido, queremos hacer las cosas bien, y bueno, pues a seguir remando y trabajando para conseguir 3 puntos la semana que viene. Sí, una lástima, porque creo que el equipo ha empezado el encuentro muy bien, sabíamos que hemos estudiado muy bien al rival, creo que lo hemos analizado muy bien, y de hecho nos hemos aprovechado muy pronto, ponerte por delante, volver a ponerte por delante antes del descanso, y al final el inicio de la segunda parte creo que ha sido complicado. Y bueno, pues al final remando, pues nos vamos con un punto. Es difícil ante un equipo tan dinámico como el Rayo Cantabria. Sí, es un equipo, ya lo conocíamos, ya nos hicieron mucho daño en la primera vuelta, en la primera parte, equipo con gente muy rápida arriba, con transiciones muy buenas, y sabíamos que era su punto fuerte, y bueno, pues al final creo que nos han hecho daño así. Hemos intentado dominarlo durante buena parte del partido, pero no hemos podido, y al final pues hemos tenido que encajar 3 goles. Semana muy difícil, ¿no? Por todo. Sí, una semana complicada, atípica, donde hay muchas cosas de fuera del verde que al vestuario no le gustan, que la gente pues lo lleva como puede, ¿no? Y bueno, pues ahora ya a pensar en positivo, a seguir, a sumar, a entrenar y a mejorar, ¿no? Al final es eso, creo que esto lo va a sacar el grupo, estamos en una situación muy buena, y creo que los jugadores tienen un grupo humano fantástico, así que vamos a por ello. Hay que pensar ya en el Numancia, partidazo el próximo domingo. Sí, pues mira, otro partido creo que muy bueno, ¿no? Un rival muy complicado, que estaba llamado para estar allí, el mayor presupuesto del grupo, y también un reto, ¿no? De poder ganarle. Allí creo que hicimos un buen partido y al final nos perdimos, así que aquí esperemos quedarnos con los 3 puntos. Increíble lo de la afición, se ha retirado casi 1 tonelada de nieve, hace una temperatura terrible y
500 personas casi. Nada, una pasada, o sea, cuando hemos visto a la gente aquí recogiendo con carretillas, con palas, la verdad es que es chapó, o sea, la gente hay que agradecérselo porque es una locura el ambiente que había aquí, todos arrimando el hombro, dices tú una tonelada, a mí me parecen unas cuantas más y ha sido, la verdad es que increíble, ¿no? El tema de que quisieran retrasar el partido y aún así vieran la posibilidad de jugar, mira cómo están las bandas y yo creo que la estampa es para reconocérselo, ¿no? y agradecérselo porque sin ellos hoy nos habíamos quedado en casa. Y después de los jugadores vamos a escuchar también a los entrenadores antes de analizar en profundidad lo que ocurría en este partido ante el Rayo Cantabria. Pues la verdad que sensaciones malas, ¿no? Creo que hemos merecido ganar el partido, creo que lo hemos tenido en la mano y no hemos sabido ganarlo, ¿no? Por los errores defensivos que hemos cometido, ¿no? El partido se inició con ese error grosero que nos cuesta el 1-0, el equipo se repone, consigue empatar el partido, ¿no? Y bueno, pues en ese último minuto 45 volvemos a encajar el 2-1. Creo que la segunda parte hemos salido muy fuertes y muy bien al partido con el cambio que hicimos de posiciones, ¿no? En la parte de arriba hemos conseguido dar la vuelta al marcador, incluso hemos tenido para hacer el 2-4 y con el partido muy controlado hasta esa jugada que perdemos un balón atrás, que lo tenemos controlado, que tenemos que despejarla, no la despejamos y de ahí viene el 3-3, ¿no? Y bueno, pues al final el partido loco, hemos tenido esa jugada en la que Gavi se marcha y el defensa lógicamente le hace la falta para evitar el mano a mano con portero y bueno, pues creo que ha sido un partido un poco loco en el que nuestros errores defensivos nos han llevado a no poder llevarnos los 3 puntos, que creo que por llegadas y por bueno, pues creo que sobre todo por llegadas, por número de llegadas, por el peligro que hemos generado a la línea defensiva de la Gimnástica Segoviana, sabíamos que ahí podíamos hacer daño, ¿no? Y les hemos encontrado muy bien sus espaldas y bueno, pues no hemos conseguido esa victoria que veníamos a por ella, ¿no? Al final, pues bueno, empate que no nos deja contentos, pero siempre sabiendo que es un campo difícil que es un equipo de la Gimnástica Segoviana muy fuerte y muy potente y que bueno, pues que la verdad que nos sabe mal porque creo que hemos hecho un gran partido para haber ganado el partido. Bueno, ya para empezar el día se ha obrado un milagro más en Segovia, que es la de quitar las toneladas de nieve que se han quitado por bueno, todos los aficionados, empleados del club, directivos que han venido, que es de agradecer. Ha sido, bueno, pues es emocionante el ver cómo se ha podido quitar toda la nieve para disputar el partido. Y luego un partido que en la primera parte creo que sí que hemos tenido más control, o el control que creíamos que podíamos tener, evitando las contras del Rayo, que sabíamos que era uno de sus fuertes. En la segunda, al meternos ese gol y el otro gol tan rápido, te entran un poco las prisas y ahí nos han corrido y nos han hecho sufrir. Pero bueno, muy contento de cómo ha acabado el equipo en el área contraria, con uno menos, peleando y luchando hasta el final, incluso bueno, arriesgando de más para intentar conseguir los 3 puntos. Partido frenético. Creo que la gente que ha venido, pues al menos ha disfrutado de un fútbol muy, muy, muy entretenido. Pero lógicamente sí que sabíamos que contra este equipo una de sus virtudes eran las transiciones. Lo hemos intentado trabajar, bueno, pues en los días que hemos tenido. Está claro que cuando expones te puede pasar esto. Bueno, yo quería un equipo valiente, quería un equipo que presionara arriba. El primer gol viene de una muy buena presión y bueno, pues hemos corrido ese riesgo que nos ha podido costar caro, pero que creo que ha estado muy cerquita de poder llevarnos incluso hasta los 3 puntos. Así que hay que estar. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de lo que he visto. Me ha gustado el partido que he visto. Creo que hay que corregir ciertas cosas. Creo que se pueden tener ajustes para que la cosa fluya más, pero muy orgulloso de lo que se ha visto en el campo. A nivel de entrenamientos va a ser una semana complicada, me imagino, porque a día de hoy está solo disponible el Albora. El Albora no puedes entrenar toda la semana. Me imagino que en los campos de Nueva Segovia se podrá hacer algo si la nieve lo permite. Bueno, no quiero pensar mucho más. Estoy agotado. Después del partido, de estar 3 horas quitando nieve, la verdad que ha sido un día súper intenso. Me voy contento y me voy como me he ido tantas y tantas veces de este campo, tanto como jugador y como entrenador.
vacío y orgulloso de lo que he visto. Después hablaremos del cambio de entrenador, de la posible llegada de un nuevo técnico de la institución de Iñaki Bea, pero vamos a centrarnos en primer lugar en lo visto en el campo municipal de la Albuera entre la Segoviana y el Rayo Cantabria, con ese empate a 3 que deja a la Gimnástica Segoviana en la tercera posición de la tabla. ¿Cómo visteis, por ejemplo, David, el partido? No sé si después de lo ocurrido esta semana te esperabas algo más. No tenía ninguna expectativa. Después de lo que ha sucedido esta semana y viendo que casi no se juega el partido por la nieve, no tenía expectativa alguna. Así que es cierto que tengo que reconocer que yo ayer en el partido me recordó en muchos momentos a la etapa de Rances Hill. Me resultó un partido mucho más bonito, más entretenido, y creo que para el aficionado también ha sido un partido mucho más vistoso. Ahora, resultado, pues un empate en casa frente a un equipo, el Rayo Cantabria, que a mí me extraña que esté tan mal clasificado, porque en los dos partidos que ha jugado contra nosotros me ha parecido un equipo de muchísima calidad, con unos jugadores, la verdad que, como suele suceder con los filiales, de mucho nivel técnico. Veíamos en la repetición el primer gol del Rayo Cantabria, y un taconazo de asistencia que yo prácticamente no lo había percibido desde la cabina. Sí, y hubo momentos donde se les veía que combinaban, tocaban con muchísimo nivel. Partido divertido, sí, pero con muchísimo partido rock and roll, ¿no? Como definió el propio Ricardo. Es decir, pudo pasar cualquier cosa, pudimos ganar, pudimos perder y al final terminamos empatando. Es decir, es bonito, no me recordaba a esa segoviana de Rances Hill, un poco tan imprevisible, pero volvemos a tener los mismos problemas de las últimas jornadas, que suele coincidir, me lo dice gente, desde la lesión de Josep Jaume parece que la defensa ha perdido solidez. Sí, es que si tú te pones a ver los goles del Rayo Cantabria, los dos últimos, el segundo y el tercero, son regalos. Sí, es que hubo dos o tres, es verdad, que hubo dos o tres jugadas, sobre todo en el tiempo de descuento, después lo veremos, pero en el tiempo de descuento hubo dos jugadas, una falta de Fernando Llorente al borde del área y otra la roja de Iker Pérez, que podían haber tranquilamente significado el 3-4. Sí, bueno, la jugada que expulsan a Iker Pérez viene también de otra pérdida de balón en el centro del campo. Tenía que hacerlo. Esa jugada no la puedes hacer en el minutos 40 o 30, pero en el minuto 93 pues la tienes que hacer. Yo no lo discuto, creo que hizo lo correcto. Hizo lo correcto Iker, pero tienes un poco la sensación, y vamos a utilizar un argumento que usaba mucho Iñaki Bea y que me parece que es bueno, alimentamos al rival, y verdaderamente las últimas jornadas la Segoviana ha alimentado mucho al rival con errores, no sé si que es el término del tenis, ¿no? De no forzados, pero errores que no deben de consentirnos. Vemos el segundo gol, pues Silva luego lo reconoce por el partido, en el micrófono de Vive Radio, que es culpa suya, pero claro, está viendo la jugada, otro pega una patada y está la pelota en quitapesares. Es decir, tiene que ser mucho más contundente. Quizás yo creo que al equipo le falta esa contundencia. No sé si el nuevo entrenador será capaz de asimilar, porque cuesta mucho hacer para perderlo en relativamente fácil. ¿Hubo alguna variación táctica, ¿no, Ángel? Porque jugó a Alex únicamente como delantero, dejó en el banquillo a Diego Campo, que venía siendo titular. A ver, jugadores como tal, yo creo que el único cambio así relevante es que salió Samu Manchón, que es un jugador que ha estado jugando un poco de titular y parece que en los últimos partidos pues está jugando más. A mí me sorprendió que no saliera Morata. Morata le pedía a la gente, Yo lo pido, o sea, vamos, no lo sé. Son obsesiones que tienes en la cabeza, ¿no? Yo le hubiera puesto de compañero de Josín. Claro. O sea, me parece, yo ya a comentar en la transmisión, o está tocado o no entiendo que si está recuperado, claro, que es un central puro, no está ocupando su posición. Efectivamente, es decir, Silva es un lateral reconvertido. Yo creo que si tienes a dos de tus tres centrales titulares les tienes que poner.
Entonces a mí me sorprendió que Morata tampoco saliera de inicio. Y luego, quiero decir que tú confías en Silva porque es un jugador que conoces, que tal, pues también le puedes poner de lateral derecho. Quiero decir que Iker a lo mejor pues podía haber empezado, ya ha tenido no sé si el otro día jugó de titular en Burgos, porque como no lo vi, no me acuerdo si jugó Iker de titular, yo creo que sí. Entonces, a mí me sorprendió eso. Luego, pues efectivamente, el doble pivote que decíamos siempre que a mí me gustaba que saliera René con Diego Campo, salió René, pero salió Fernando Llorente, no salió Diego Campo. Yo no sé si Diego Campo estaba tocado o bueno, que el entrenador también tiene que hacer, yo creo, sus pequeños cambios para que los jugadores digan, jolín, pues ha venido un entrenador nuevo y resulta que estamos haciendo lo mismo, aunque él dijo que no quería hacer muchos cambios. Pero me sorprendió porque lo vimos luego que vuelve a pasarnos lo mismo. No tenemos contundencia en el centro del campo porque siempre tendemos a echar la culpa a los fallos del portero y a la falta de contundencia del defensa. Pero yo siempre digo que cuando un balón le llega, como le llegó ayer al delantero contra Silva, el origen no está en Silva. O la casi expulsión de Iker, no me acuerdo si fue él el que dio el pase erróneo, pero esas jugadas tan complicadas, el origen, siempre le echamos qué mal lo ha hecho el defensa, pero es que el origen está en otro sitio. Entonces yo creo que nos sigue faltando consistencia en el centro del campo. Necesitamos, para el juego que nosotros tenemos, que haya alguien que cierre ahí. No te estoy diciendo que tenga que jugar Manu, que tenga que jugar Diego, pero yo creo que hay que jugar con un pivote de perfil más defensivo que lo que estamos jugando, y no tenemos ninguno. De los que había ayer, ninguno. Nos hicieron unas transiciones, joder, si dices que sabes perfectamente cómo juega el rival, sabes que te van a robar el balón y que te van a hacer lo que te están haciendo, y ayer nos pudieron meter 5, 6, 7 goles por esas pérdidas de balón en el centro del campo, que al final, fíjate, sí que es verdad que el tercer gol pues fue un rebote, un rechace, pues sin que es mala suerte, pero tuvieron muchísimas oportunidades volviendo a lo mismo. Sabían muy bien, en cuanto llegaba el balón al centro, es que iban a presionar 3 a Fernando Llorente, o 3 a René, o 3 a Diego Campo. Luego hacían la presión de lateralizada, que no nos dejaban salir de la banda porque sabían que nos incorporábamos por banda. Es decir, era un equipo, como tú dices, que no sé cómo está ahí abajo, con lo bien que planteó el partido. Y vamos, como dijo el entrenador, yo creo que ellos fueron acreedores a la victoria. Entonces, bueno, dices que te recuerda a la Sopa de Ransés. A mí me recordó al partido del Oviedo, cuando en la segunda parte íbamos cada uno a nuestra batalla. O sea, fue un desconcierto, yo creo que la segunda es un desconcierto total. Aunque, digamos, nos centremos en la falta de contundencia de Silva o de Josín. Bueno, yo me recuerdo a la etapa de Ransés un poco en el descaro de ir a buscar el resultado. Tampoco hicimos bien la presión. De buscar la portería rival, que era mucho más agresiva que a lo mejor en la etapa de Iñaki Bea, donde a lo mejor era un equipo que le costaba más llegar al ataque. Pero bueno, sí, coincido contigo. O sea, me parece que el Rayo Cantabria me parece que es mucho mejor equipo de lo que marca la clasificación, y que a poquito que le acompañen los resultados seguramente va a tirar para arriba. Yo siempre digo que los equipos que empatan muchísimo al final van a empezar a ganar y a perder, y van a subir mucho en la clasificación, porque tienen no sé si 11 o 12 empates. Si en vez de 12 empates son 6 victorias y 6 derrotas, estás luchando por el playoff en lugar de estar en puestos de descenso. O sea que yo este equipo creo que si sigue en esta dinámica, no va a llegar ya al playoff, pero mejorará mucho. ¿Cómo lo viste, Sergio? Bueno, yo por lo que veo tampoco se podían hacer grandes cosas, ¿no? Al final no se sabe si incluso se iba a jugar o no, entonces yo creo que tampoco apostó por cambiar muchísimo el equipo Ricardo. Y a ver, tampoco podías hacer muchas maravillas, pero sí que es verdad que yo hubiese probado a poner a jugadores en su posición natural, ¿no? Pues por ejemplo Morata, y así liberas también a Silva y a Iker, por si te hace falta entrar por banda derecha, buscar un poco la velocidad con doble lateral en algún momento, porque no tuvieras un extremo puro y poder tener un extremo y buscar centros, como te pasó al final, ¿no? Que tuviste que jugar con 2 delanteros, y si tienes que entrar más por banda, pues buscar centros y remate, cosa que tampoco estamos explotando mucho, porque jugamos con interiores y tampoco buscamos centros cuando estamos jugando con 2 delanteros, y además con 2 delanteros con buena presencia física, como son Castroviejo y Tenas, ¿no? Yo sigo pensando que ayer fue un día más, tenemos mucha falta de contundencia, ya no solo defensiva, sino en el centro del campo. Son pérdidas muchas, cada vez más en el centro del campo, porque no tenemos el control del partido incluso cuando vamos ganando. Era una sensación que teníamos todos al principio de temporada, que estábamos esperando a que el equipo abriera la lata, sobre todo en los partidos de casa, que nos íbamos en la mayoría
con empate a 0 al descanso y decíamos, vamos a ver si un día podemos ponernos por delante y que el equipo rival se abra. Y bueno, pues ahora eso está ocurriendo últimamente. Pasó el día de Orense, pasó el día de Lealtad, pasó ayer contra el Rayo Cantabria. Nos ponemos por delante relativamente pronto y no tenemos el control del partido. Le damos el balón al rival, nos somete durante varios momentos del partido y no sabemos reaccionar. Yo creo que eso es falta de contundencia, sobre todo en el centro del campo, de tener más posesión, más control, tener un, como dice Ángel, ¿no?, lo que se llama hoy en el fútbol un stopper, ¿no?, un pivote defensivo, alguien que sepa hacer el trabajo sucio y que ayude a los mediocampistas que son más creativos a la hora de recuperar el balón. Ese trabajo lo ha hecho en algunas ocasiones Manu, otros René, años. sí. Pero ayer tampoco salió. Bueno, quiero decir, no sé exactamente por qué no salió Manu, tampoco luego en los cambios. No vamos a exigirle que el primer día esté jugando Manu, pero bueno, que hay otros jugadores que pueden dar esa labor si tú le inculcas esa labor defensiva. El caso es que al final, tanto Fer como René como Diego Campo tiran hacia adelante y no tienen la idea de quedarse atrás para esas transiciones que nos van a hacer que haya una persona que esté ahí, porque si sube René, pues es que al final... Yo voy a entrar de René con Fer de Lente en el centro del campo, en lugar de Diego Campo, y yo pensé que René iba a cumplir un poco esa función, ¿no?, de meter un poco un centro un poco más sólido, más contundente. Pero ahora sí hemos visto a los tres en el centro del campo, a Fer, sí, a René y a Diego Campos. Sí, el día del Burgos, por ejemplo, el día del Burgos, el partido de aquí, que empatamos a 0, es verdad, pero la primera parte yo creo que fue una de las mejores primeras partes que jugamos, que tiramos 2 tiros al palo, y luego la segunda pues nos diluimos, porque yo creo que incluso cambió el sistema en la segunda parte. El equipo se vino ¿Sabes? Entonces yo siempre he defendido ese sistema de un doble pivote, pero teniendo en cuenta que haya uno de ellos que se quede siempre en vigilancias defensivas, porque si no luego te generan las ocasiones que te generan. Es una opinión externa y cada uno juega, claro, piensas que acumulando jugadores arriba vas a tener más oportunidades de generar, pero encontrar un equipo que le has visto en la primera vuelta cómo te juega y lo que te va a hacer, es que ayer fue plasmarse lo que pasó en la primera vuelta, que nos salvó pues una parada de postigo y a la siguiente jugada va Ivo y mete gol. Pero que si nos hubieran metido el 2-1 en el partido de ida y nos hubieran venido con 0 puntos, no habría pasado nada. Y hemos vuelto a caer. Y eso que dijo Ricardo, que había visto los 5 últimos partidos, por lo que dijo en la rueda de prensa. Había visto los 5 últimos, tal. Bueno, es que es muy fácil ver las cosas desde la grada, ¿sabes? Yo entiendo también, bueno, pero claro, cada uno ve sus cosas y incluso dirán, pues es que como te lo has visto y tal, pues tú habrías... No, eso es una cosa que llevo defendiendo mucho tiempo también, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, un anuncio y volvemos con los resultados que se han producido en esta jornada y algunas sorpresas y cómo está la tabla clasificatoria. Vemos precisamente los resultados que se han producido este fin de semana en esta segunda federación. En el grupo primero, Segoviana 3, Rayo Cantabria 3, Coruso 1, Atlético Astorga 0, Langreo 0, Deportivo Fabril 0, Marino del Banco 0, Lealtad 0, Real Ávila 0, Urense 2, Salamanca 3, Valladolid 0, Sarriana 0, Oviedo B 1, Numancia 2, Bergantiños 1 y Sámano 1, Burgos 2. En la tabla clasificatoria, líder actualmente es el Oviedo B, Vetusta con 39 puntos, segundo Deportivo Fabril 38, tercera sigue siendo la Segoviana con 35 puntos, pero se acercan por detrás Salamanca con 32, Ourense con 32 y ocupan zona de fuera de playoff, sexto Coruso, que sigue subiendo, 31 puntos, séptimo Numancia 31 y octavo Bergantiños con 30 puntos. No sé si viendo la clasificación el partido frente al Numancia ya empieza a cobrar una cierta importancia o no. Hombre, más necesitado está el Numancia que la Sego. No, por supuesto. Mucho más, o sea, eso es evidente. Pero también es cierto que hemos perdido 1-0 allí en Soria y eso puede ser un equipo que a lo mejor nos tengamos que ver en golaveras, es decir, cobra doble importancia. Yo intentar ganar el golaveras entre los dos equipos.
Sí que es cierto que el Numancia viene de ganar a un Bergantiños, que es un buen resultado, un resultadazo el que sacó este fin de semana el conjunto soriano. Y bueno, es un partido, no voy a decir que clave, ¿no? Porque queda mucha liga, pero ya en la segunda vuelta los partidos van a empezar a cobrar mucha importancia, porque volvemos a la teoría esta de sumo yo y no suma el rival. Es decir, que tú me has conocido muchos años hablando de esos partidos de 6 puntos, los 3 que tú sumas y los 3 que no te suma un rival directo. Entonces yo creo que cobra mucha importancia el partido del Numancia, pero aún así todo se juega mucho más el Numancia que la Sego. Hemos visto que se descuelga, por ejemplo, el Ávila, pero se incorporan equipos como Coruso, Orense, Salamanca. Se incorporan a esa parte alta. Bueno, era una cosa previsible, ¿no? Yo creo que hay 9 equipos que van a pelear por las 5 plazas de playoff. Yo me acuerdo del partido de la primera vuelta, que las urgencias de la situación las tenía el Numancia. El Numancia venía de una racha mala, nosotros teníamos 7 puntos, ellos tenían 4, habían perdido, pues no sé si con quién habían perdido, con un equipo yo creo que de los de abajo, en casa tampoco habían. Y luego el partido que hicieron fue un partido totalmente inferiores a nosotros, pero llegaron en el minuto 93, te calzan el 1-0 y a mí me acuerdo las palabras de Iñaki Bea. Decía que dijeron, hemos pasado de poder meterle 7 puntos a estar a 1 punto. Lo que decía David de los partidos de 6 puntos. Entonces estamos en la misma situación, estamos 4 puntos por encima y si ganamos nos podríamos poner con 7. Y es verdad que aunque tú digas que de puntos están ellos más necesitados, de victorias y de tranquilidad estamos nosotros mucho más necesitados que ellos hoy. Entonces, no tanto por los puntos y la clasificación, sino porque necesitamos lo que hemos dicho siempre de los meses de enero. Necesitamos esa tranquilidad de decir, venga, la tempestad ha pasado, vamos a tener la confianza de que las cosas han cambiado. Por eso decía lo del partido de ayer, porque bueno, juegas contra uno de los de abajo y dices, si ganamos, como que ya hemos pasado lo malo, pero claro, asumas que ayer no has ganado. Yo he usado una expresión con los jugadores de poner el contador a 0, porque es verdad que se ha revolucionado mucho el ambiente, ¿no? Deportiva y extradeportivamente. Y yo creo que ganar al Numancia puede ser un bálsamo, ¿no? que dé tranquilidad, que dé confianza otra vez al equipo, porque yo creo que también se ha perdido un poco esa confianza que había en las primeras jornadas, ¿no? De ver que eres el equipo menos goleado de todas las categorías de España. Incluso estábamos buscando ahí tú, sí, Ángel, que eres muy estadística. El Sabadell y el no sé qué otro equipo eran los únicos que no habían recibido goles en casa. Claro, o sea, hasta que nos le metió el Astorga. Y de repente ahora mismo empiezas a tener que se te mueve el suelo, ¿no? Que empieza a haber, es lógico, ¿no? A todos nos pasaría, vemos que hay cierta inestabilidad. Entonces, el partido del Numancia yo creo que cobra mucha importancia también por eso. Que yo estoy diciendo, a ver si nos deja la nieve, que hoy miraba la previsión y dan nieve para el sábado y dan nieve para el domingo. Y también, hombre, es otro partido que es bonito porque te viene un equipo como el Numancia, que es un equipo que está en primera división, que tiene marca, que tiene nombre, y que esperamos que venga también la afición, que siempre viene bien, ¿no? Para dar un poquito más de ambiente y hacer caja de cara y amortizar las gradas supletorias que se han instalado. ¿Algún equipo, Sergio, que te esté sorprendiendo en esa parte alta? Bueno, de los que yo contaba a principio de temporada, no me está sorprendiendo ninguno. Por las plantillas que confeccionó cada equipo, quizás a lo mejor me está sorprendiendo en cuanto a negativamente, a lo mejor el Ávila, que se está cayendo ahora un poco por plantilla, pero quizás a lo mejor si sorprende a alguno un poquito en estas últimas jornadas, quizás sea el Coruso, que empezó muy mal y ya está en playoff, pero yo contaba con él porque se comentaba que tenía buena plantilla el Coruso y además tiene mucha experiencia porque es un equipo histórico ya de la antigua Segunda B, ahora en Segunda Ref, y un equipo que sabe dirimirse bien en estas categorías. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, porque vamos a hablar de la destitución de Iñaki Bea y de lo que puede suponer la llegada de un nuevo entrenador para la segoviana. Y vamos a hablar ya así de la situación actual en el banquillo de la gimnástica segoviana después de la destitución la pasada semana de Iñaki Bea, justo después además de
tertulia que tenía aquí en este mismo espacio en la jornada de la 8 Segovia. Vamos a escuchar en primer lugar al directivo de la gimnástica segoviana, Juan Carlos Renedo. La segoviana es fútbol. Vamos a olvidar las situaciones que se han dado los últimos días, porque creo que no nos lleva a nada. Ganar el partido, hablar con Rick a ver si le convencemos para que siga, que es nuestra primera opción, porque es un hombre de la casa. Si preguntas a los jugadores que están entrenando con Rica, le están alucinando, están encantados, solo hacen piropos hacia lo que están haciendo ahora, a la forma de trabajo, a la forma de estar involucrados, a la actividad, a todo, a la comunicación, y sería muy importante. De no ser así, lucharemos por traer un entrenador lo mejor posible para que el equipo, que creo que tenemos muy buena oportunidad, seguimos terceros, estemos luchando para estar arriba. Simplemente muchas llamadas de representantes. Pero desde el día siguiente, o sea, y desde antes. La gente ya se lo olía y Agustín tendrá 1000, yo 7, pero la gente te llama, pero tenemos que acertar, es complicado. Yo creo que es más fácil encontrar ahora, fíjate qué locura te voy a decir, entrenador que en julio, porque creo que tenemos una plantilla, como denomino yo, muy aseada, muy buena. Los chavales están muy comprometidos con el club y con ganas de triunfar, y creo que cualquier entrenador es un caramelo la gimnástica segoviana. Ahora intentar acertar y vamos a luchar por ello. La directiva que espera convencer a Ricardo Andrés, pero esto es lo que decía el técnico azulgrana justo al final de la rueda de prensa tras el empate a 3 ante el Rayo Cantabria. Si todo va bien, el próximo día no me veréis en el banquillo. Creo que el club ya tendrá entrenador nuevo, creo, no lo sé, no he hablado con nadie, pero la idea es esa. A ver, lógicamente si no hubiera otra opción, pero creo que realmente la realidad es que cuanto antes venga un entrenador que vaya a coger estos últimos 4 meses, es tiempo que se esté ganando. Entonces lo ideal sería ya que haya un entrenador nuevo. Y para tener todas las partes y poder debatir, vamos a conocer también las impresiones de Iñaki Bea, justo la semana después de ser destituido. Sí, bueno, a ver, yo estaba en las pistas, estaba corriendo, estaba con mi gran amigo Javi Guerra, y estaba entrenando tranquilamente el martes, y bueno, recibí un mensaje, y cuando recibí el mensaje, fue un mensaje totalmente inesperado. Al principio pensaba que, bueno, pues que querían hablar conmigo un poco de la situación, del mercado de invierno, de hacer un poco pues ese bagaje de lo que ha sido hasta ahora, del por qué pues quizá fuera de casa habíamos perdido esa solvencia que quizá encontramos el día del Rayo Cantabria, por ejemplo, o en Coruña. Pero bueno, ya yo creo que cuando fue pasando un poco el tiempo, ya me empezaron a llegar rumores, gente de fuera, gente del fútbol, y ya lo fui asimilando. Y la verdad es que fue inesperado, fue muy duro. No es fácil, nunca es fácil una destitución, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo aquí, pues eso, me dolió porque esa magia que yo he sentido y esas ganas de seguir viviendo en Segovia, de estar en Segovia, pues más si cabe me ha hecho mucho más daño. Saber que estaban de mis últimas horas en una ciudad que, ya digo, creo que junto a Innsbruck, en Austria, Valladolid, que al final es un poco también mi casa por todo lo que viví, pues creo que son las ciudades que más me han marcado. Comparto que hemos perdido 3 partidos fuera de casa, y es verdad que hemos perdido 3 partidos fuera de casa con resultados abultados, eso lo comparto. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo cuando me reuní con ellos, y voy un poquito a la ficha de salida, yo les expuse que yo el miedo que tenía, que yo no tenía necesidad, vamos a decir, o que yo no quiero ser entrenador a toda costa, ¿no? Que yo espero tener otras habilidades para poder mostrar el día de mañana, ¿no? Y que no tenía prisa por entrenar, que venía de una mala experiencia, y que bueno, que le tenía mucho miedo, que le tenía mucho pánico a la palabra destitución, ¿no? Y bueno, es verdad que las palabras de ellos, un poco los últimos 10 años sin destituciones, la estabilidad que había encontrado el equipo, el club, las expectativas y las realidades que siempre he hablado de saber vender el producto y la marca, me tranquilizaron, y bueno, decidí y opté por venir, ¿no? Y es verdad que estoy un poco, pues, no sé, es un poco una noticia sorpresa en ese sentido, ¿no? A las primeras de cambio por motivos deportivos, yendo terceros, estando durante mucho tiempo primeros, con tener que hacer variaciones tácticas porque tenemos tanto a Chupo como a Iker como a Silva, laterales, los lesionados, tener que meter una defensa de 5.
bueno, pues me sorprende y bueno, solo me queda aceptar la decisión y seguir hacia adelante y hacer autocrítica, evidentemente, que parece que el ser humano solo hace autocrítica cuando las cosas van mal y hay que hacerlas todos los días y bueno, imagino que saldrá el sol, que veremos la vida de otra manera, pero es verdad que ahora mismo uno tiene poca energía para seguir en este negocio. ¿Una conexión? No, a ver, no estoy de acuerdo. Sí que hay una parte del vestuario que no comulga un poco con mis ideas, ¿no? Pero bueno, es normal también, ¿no? Yo creo que cuando viene un entrenador nuevo después de un proyecto de 10 años en los que, bueno, pues estamos en esa zona de confort, pues viene un entrenador, encima es verdad que hay autocrítica, ¿no? Un entrenador como Iñaki Bea, una persona como Iñaki Bea, con una personalidad muy arrolladora, muy acaparadora, que le quieres matar o le quieres muchísimo y es verdad pues que quizá pues a esa gente le ha costado un poco más entender mi manera de ver la vida, de vivir la vida, pero ya digo, los jugadores que han venido aquí en invierno, no porque hayan venido de mi mano, sino que han venido aquí en verano a ayudar al equipo, he estado encantado con ellos, entonces bueno, pues sí que es cierto que con una parte de la plantilla pues ellos no han tenido esa química que nos hubiera gustado tener, ya digo, pero eso es muchas veces el fútbol, ¿no? Y es verdad pues que hoy en día nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a Xabi Alonso en el Real Madrid, bueno, está así montado el fútbol y ya digo, duele, pero hay que acatarlo, hay que entenderlo y aprender de los errores, pero en este caso no quiero aprender del error, me explico, yo quiero ser como soy, entonces esta destitución, si realmente viene por ahí, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo como soy, quiero ser una persona directa, quiero ser una persona empática, quiero ser una persona que juegue con las cartas boca arriba, no marcadas, quiero seguir siendo como soy, porque si mi defecto, entre comillas, es la integridad, me dice que voy bien en la vida. Bueno, pues en estos momentos, ¿no? Que al final uno está vacío, ¿no? Y bueno, hemos hecho una mudanza, entrar en casa, ver las cajas cómo están amontonadas, ver cómo esa casa ya no tiene vida y tenernos que ir, bueno, pues no poder, el hecho de seguir realizando nuestro trabajo, de tener que ir a las 9:30 a Albuera, de no poder pasear por la Fuencisla, por la Alameda, dar la vuelta por el Alcázar, no poder tomar ningún vino en la calle Mayor, ¿no? Pues uno se siente vacío, se siente triste, pero al mismo tiempo sí que es verdad que desde que bueno, saltó la noticia todo ha sido síntomas de cariño, no me lo esperaba la verdad. Mensajes de Instagram, gente que ha conseguido mi teléfono por WhatsApp, gente me ha parado en la calle y bueno, pues, súper agradecido, ¿no? A esa gente que me ha parado, que me ha dado gracias por, bueno, pues precisamente por lo que yo creo que me ha condenado, ¿no? Por ser directo, por ser una persona emocional, pasional, por el poco tiempo que he estado en Soria, pero lo intenso que ha sido y bueno, pues súper agradecido, la verdad, que me costará ahora un tiempito volver a la ciudad, pero que estoy convencido que no voy a venir una vez ni dos veces por año porque es una ciudad que nos ha encandilado, que nos ha enamorado y os vamos a llevar siempre en el corazón. Bueno, ¿cómo lo veis después de escuchar a Iñaki Bea despedirse? Que ya se nos empieza a meter, me hace la bola un poco todo el tema ya Iñaki Bea. Bueno, es una destitución, estuvo aquí hace una semana y yo sinceramente no pensé que iba a caer, sinceramente. Pero los acontecimientos se precipitaron y el martes terminó destituido. La Junta Directiva ha vestido la destitución de aspecto deportivo. Pero escuchando a Iñaki Bea y un poco los análisis y todo lo que hemos visto en el contexto, hablando unos con otros, parece que hay algo más que un aspecto deportivo, porque por deportivo ha destituido a un entrenador que va tercero a 3 puntos del líder, ¿no? Vale que el fútbol no estaba enamorando, pero los resultados estaban al menos hasta la fecha. A lo mejor si hubiera aguantado 1 o 2 semanas más, a lo mejor hubieran tenido una excusa ya para haber dicho, mira, los resultados no van. Luego en la explicación que dio el presidente de la SEBEN, Agustín Cuenca, decía que bueno, que la dinámica no era positiva, etcétera, etcétera. Pero esto contradice un poco lo que ha sido la filosofía del club y su etapa como presidente, ¿no? Por dinámicas negativas, el año pasado tuvimos 9 jornadas consecutivas prácticamente sin ganar. Entonces,
Y sí que hubo esa paciencia, que fue un poco uno de los argumentos con los que captaron a Iñaki Bea en el mercado de verano, ¿no? Después escucharemos a Agustín Cuenca porque sí que habla en un momento determinado de las explicaciones de comportamiento de Iñaki Bea, tanto dentro como fuera. Claro, pero eso lo he hecho a posteriori. Yo creo que también al final, cuando vino Iñaki Bea, yo creo que nadie nos imaginábamos que pudiese llegar a tener ese carácter, ¿no? Tan vehemente, tan pasional, a veces que hay mucha gente que le impresionaba, ¿no? En los partidos, la forma de dirigirse a los jugadores, de corregirles, pero tampoco era nada desconocido que Iñaki Bea tenía antecedentes de otros clubes. Es decir, esto en el mes de junio, finales de junio, cuando empezó a sonar, yo he tenido ocasión de interpelar a un directivo y decirle, pero ¿de verdad vas a traer a Iñaki Bea? ¿Habéis visto lo que se dice de él por ahí? Y bueno, pues ha habido directivos que han estado de la mano de Iñaki Bea durante 2 meses, de barbacoa, de vinos, de cañas, y de repente es que Iñaki Bea es muy malo. Vamos a ver, Iñaki Bea es el mismo en el mes de julio agosto cuando estabas de cañas que en el mes de enero cuando lo has destituido. Es decir, es más, tengo la sensación de que en los últimos meses se ha moderado un poco. Dicen todo el mundo que la magia se rompió en Los Pajaritos. Y pues puede ser que Los Pajaritos rompiera el idilio. No sé cómo lo veis, Sergio, Ángel, si el error tal vez es de inicio de contratar es que a mí se me plantean muchísimos interrogantes. No sé si nadie vamos a llegar a saber toda la verdad. Ni siquiera, yo creo que ni la directiva, ni los jugadores, ni el propio Iñaki conocen todos los aspectos de todo lo que ha pasado. Lo primero que se me plantea, como dice David, yo no le conocía a Iñaki Bea, reconozco que no le conocía, pero cuando empiezas a oír de van a traer, cómo traen a Iñaki, que tiene antecedentes de que no ha acabado en ningún equipo la temporada o en casi ninguno, que es un entrenador polémico, no sabía exactamente en qué sentido, si era porque no sacaba los equipos adelante, no lo sé. Entonces, lo primero, yo creo que quien tomó la decisión de traerle, sabiendo lo que sabían de él y más o menos diciéndole, tú no te preocupes, que hagas lo que hagas, nosotros... Muerda la tienes que hacer para que te echemos. Vale, esa es la primera cuestión. La segunda, como dices tú, hubo un momento en el que esa magia o esa relación desapareció. Yo no sé si fue en Soria, no fue en Soria, fue donde fuera. Lo que sí que estaba claro es que estaban esperando a que lo deportivo dejase de funcionar para tener una excusa para destituir. Esa es mi opinión. Lo que me extraña es que no le destituyeran el día del Oviedo, porque si tú te planteas que antes o después lo vas a destituir, el mejor momento es cuando tienes un parón de 3 semanas o de 2 semanas. Pero el día del Oviedo vas líder, empatado. Claro, sí, estamos de acuerdo. Entonces, si tú te planteas eso, y luego yo creo que no era una... A mí también me sorprendió, yo cuando vi la entrevista el lunes, digo, bueno, sí que hemos estado diciendo en enero a ver quién se va, a ver quién no se va, a ver si se van a ir 3 el día 31 de enero y nos plantamos aquí con que se nos han llevado a X, y Z y estamos tal, pero yo creo que tenía que ser algo que ya se barruntaba, porque es lo que yo he comentado, Ricardo está en el fútbol base, pero yo cuando pusieron Nacho Gonzalo, no creo que Nacho le llamaran el martes por la mañana y dijera que sí el martes por la tarde, creo, vamos, no lo sé, pero yo creo que ya es algo que tienes que tener un poco como pensado, ¿no? Porque ya digo, Ricardo está en el infantil regional, o puedes, yo qué sé, poner a cualquier otro entrenador del fútbol base que diga, bueno, sé que tiene cierta experiencia y le puedo poner como entrenador interino, como dice, pero lo de Nacho ya me resulta un poquito más raro el hecho de que le hayan llamado por la mañana y haya dicho que sí por la tarde, que a lo mejor sí, porque yo no sé, yo pensaba que estaba en China, pero no sé ni cuándo venía a España, ni cuándo. Entonces, yo creo que era una cosa que, en cuanto que fallara lo deportivo, se iba a ejecutar. Y bueno, pues después del partido de Burgos, pues vieron 3 derrotas consecutivas, lo vamos a vestir de deportivo, pero yo creo que ahí no estaba solo lo deportivo. Y ya te digo, estos son impresiones de la grada, no que yo conozca si este ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, no tengo ni idea. Entre los aficionados, Sergio, ¿cómo ha sentado? Porque sí que decía Iñaki que ha tenido muchísimos mensajes. Antes no le hemos hablado, pero también hubo ayer ligeros pitos para el equipo en algunos momentos del encuentro. Esto creo que es como en los toros, división de opiniones y bueno, a ver, cada uno puede tener su opinión, ¿no? Y también sus gustos futbolísticos, está claro. Llevábamos varias temporadas con el mismo entrenador y bueno, pues desciendes de categoría,
te tienes que plantear volver a la categoría donde estabas y efectivamente pues se empieza a buscar entrenador y cuando empieza a sonar Iñaki Bea, pues mucha gente también se pregunta un poco qué tipo de entrenador va a venir ahora, porque también en un principio cuando cogió el equipo Ransés, que le cogió también un poco pues como Ricardo, lo que pasa que sí que ahí se pensó en que Ransés iba a continuar hasta el final de temporada, ¿no? No iba a ser un entrenador interino, pero nosotros teníamos una idea de Ransés un poco más, pues como era Ransés de jugador, ¿no? Un jugador muy aguerrido, que iba a la lucha, que iba a imprimir ese carácter a los jugadores, que luego así fue, pero que luego a la hora del día a día Ransés era un entrenador un poco más comedido, ¿no? Más cercano con el jugador y más cercano con todos los tipos de jugadores, porque claro, tú estás manejando un vestuario de mucha gente y cada jugador tiene su personalidad, ¿no? Y encima, ahora se junta de que este año tenemos una plantilla mucho más joven. Entonces son chavales, muchos de 23, 24 años, que vienen de fuera y bueno, pues tienes que comulgar un poco con esa idea, ¿no? De tener que juntar un bloque entero nuevo y le ha tocado a Iñaki Bea hacerlo. ¿Qué pasa? Que tienes que jugar también un poco con que tienes una base de jugadores que son de casa, que llevan muchos años aquí y que son, digamos, los encargados de hacer un poco la bienvenida, ya no solo a los jugadores que vienen de fuera, sino al entrenador también. Y yo creo que desde el primer momento ya no es en Soria, yo creo que no ha terminado de haber ese feeling entre entrenador, capitanes, digamos, del equipo y el resto de la plantilla. Yo creo que no ha terminado de haber ese feeling en realidad y luego, pues claro, efectivamente, cuando te encuentras el primer partido un poco de campanillas, encima Iñaki Bea va a Soria, donde precisamente no le tenían mucha estima después de su estancia allí, pues salta un poco todo por los aires. Es verdad que, claro, es muy pronto y, bueno, es como un toque de atención, pero bueno, según va pasando las jornadas, el equipo consigue resultados, no sensaciones futbolísticas, pero sí que es verdad que se mantuvo ahí porque los resultados llegaban, tenías una solidez defensiva, pero la sensación de peligro que tenía el equipo cuando llegaba al área contraria, que tenías de otras temporadas, incluso el año pasado en Primera Federación, éramos un equipo ofensivamente mucho más vistoso, no la teníamos este año, y eso que yo creo que tenemos una plantilla llamada para estar arriba y ofrecer algo más. Pero yo creo que Iñaki no ha dado con la tecla en ese sentido y al final ha estallado un poco todo por los aires. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor, como decía, en motivos deportivos, el equipo iba tercero. O sea, el objetivo del equipo, creo que se dijo a principio de temporada, era jugar el playoff. O sea, podéis ascender directamente quedando primero o quedando quinto, jugando el playoff. Entonces, el motivo deportivo le estabas cumpliendo. ¿Qué pasa? Que has pasado de ser un equipo sólido defensivamente a que te estaban goleando cada vez que ibas fuera. Bergantiños, Burgos, te habían metido 3, o sea, y la sensación que daba el equipo era que le metían un gol y se venía abajo. Entonces, no sé qué habría más ahí, que esa es una verdad que no sabremos nadie, pero estaba claro que algo había que cambiar. Si no es al entrenador, sería la típica comida que se hace en todos los equipos de echarse las verdades a la cara y decir, bueno, señores, vamos a cambiar esto y a intentar levantarlo. Algo había que hacer, se ha optado por, digamos, yo creo que a lo mejor la manera más drástica y más fácil y bueno, pues esperemos a ver qué nos depara ahora. Vamos a escuchar brevemente a Agustín Cuenca las explicaciones de la Junta Directiva y después conocemos también la opinión de nuestros contertulios, si Ricardo puede ser el elegido, si sería mejor otro entrenador. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente gimnástico. Es sencilla, al final
Llevamos una racha de partidos en las que los resultados no son todo lo buenos que nos gustarían, pero sobre todo las sensaciones que transmite el equipo pues nos hacen ser pesimistas en cuanto a su futuro. Entonces, bueno, hemos pensado que el equipo necesitaba un revulsivo, y como suele pasar en estas cosas, pues el revulsivo es un cambio de entrenador, que esperamos que mejore tanto las prestaciones que venía dando el equipo en las últimas jornadas como los resultados. Si nos fijamos, por ejemplo, en las últimas 6 jornadas, lo que transmite el equipo, tanto en números como en sensaciones, pues es bastante malo. En 6 partidos hemos encajado 11 goles, hemos marcado 6 goles, 2 de ellos a balón parado, nos hacen ocasiones con demasiada facilidad, nos cuesta mucho llegar. Llevamos 7 puntos, llevamos un punto más que el penúltimo. Ahora mismo, en el último mes y medio, tenemos cifras prácticamente de un equipo de descenso, y eso es delicado. Entonces, bueno, si nuestras aspiraciones son para ascender y no para descender, pues pensamos que necesitamos cambiar algo para cambiar esa tendencia. No hay más factores que podamos destacar. Al final, todo lo que rodea al fútbol, pues dinámicas, juego, números, que el balón entre, pues todo eso. Con Ramsés tuvimos un bache pues bastante más largo o más fuerte que con Iñaki, pero cuando no hemos tomado la decisión de cesar al entrenador es porque hemos tenido la sensación de que ese entrenador era el mejor posicionado o el más válido en ese momento para sacar eso adelante. Y con Iñaki ahora mismo pues no teníamos esa sensación, y por eso el cambio. La gestión del vestuario es una parte más del fútbol, y yo creo que es una parte importante. Entonces, que el vestuario esté o no con el entrenador es importante para poder revertir esa situación. Y lo que nos transmite, lo que vemos es que no una parte, sino yo creo que casi todo el vestuario es profesional, pero no comulga del todo con las actuaciones de Iñaki. Sí, es un ejemplo, pero bueno, yo creo que es que en este punto, cuando acabas de destituir a un entrenador, el tratar de señalar todo lo malo que ha hecho, cuando él ni siquiera está aquí para defenderse, poder dar su versión, me parece seguramente injusto e innecesario. Entonces, bueno, yo creo que los que sí sea el equipo, todos sabéis de que estoy hablando perfectamente, entonces con esto yo creo que sería suficiente. No, porque bueno, al final los jugadores iban a salir si nosotros quisiéramos que salieran. Yo sí que te puedo decir que ha habido algún jugador que me ha pedido salir, de los que llevan años y de los que no. Entonces, bueno, tampoco me gusta distinguir entre los de otros años y los de ahora. Pero no ha sido algo, no ha sido un detonante. Es al final lo que te he comentado respecto de la plantilla. Me parece importante el hecho de que necesitamos una plantilla que esté a muerte con el entrenador y que no solo sea respetuosa con su modo de trabajo. Entiendo que habrá gente partidaria de Iñaki, gente que no entiende y gente que no, pero creo que seríamos una mala junta directiva si las decisiones las tomemos en función de lo que digan las redes sociales. Nosotros tomamos esta decisión con mucho dolor, porque de verdad os digo que Iñaki es un fenómeno, nos parece una gran persona, y prescindir de alguien así pues es doloroso. Pero por encima de las personas está el club, y cuando tomamos esta decisión lo hacemos pensando que es lo mejor para el equipo. El tiempo dirá si nos hemos equivocado o no. Si firmamos ser terceros, pues hombre, yo creo que ahora mismo hay que ser ambiciosos. A lo mejor a fin de temporada estamos terceros y estamos contentos con ello. Pero como he dicho antes, los equipos que están con los que peleamos el playoff o peleamos el campeonato no son superiores a nosotros. Tenemos que ser ambiciosos, y luego a partir de ahí pues veremos hasta dónde llegamos. Pero si se toma esta decisión no es por no estar contentos con ir terceros. O sea, ir tercero no es mal resultado. Lo que preveíamos es que la trayectoria que tiene el equipo no era para acabar en esa posición. Sí, Nacho es un puntazo, es un preparador físico de otro nivel, y es alguien que ya no solo te da nivel en ese apartado, sino te da muy buen nivel en el vestuario. Entonces, ojalá podamos contar con Nacho de aquí a final de temporada. Ricardo, a pesar de que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera cogido el equipo hasta final de temporada, pues por motivos laborales en principio no podrá hacerlo, pero Nacho sí que nos gustaría que siguiera con nosotros como mínimo hasta el verano. Bueno, lógicamente
pues tendremos que traer a alguien que esté en paro ahora mismo. A partir de ahí tenemos varios nombres sobre la mesa, pero especular sobre eso yo creo que no es ni siquiera bueno. Eran las explicaciones del presidente de la segoviana, Agustín Cuenca. ¿Consideráis que Ricardo podría seguir, que es mejor que venga un entrenador nuevo? ¿Cómo lo veis? Es que yo la posibilidad de Ricardo no sé no sé cómo se contempla, porque creo que lo ha dicho claramente el míster en el día de ayer, que está interino, que tiene su trabajo, que no puede dedicarse al mundo del fútbol. A mí no me parecería mal. Parecería una mala decisión, nombre de la casa, conoce la segoviana, ha sido parte del equipo de Racing Hill, que nos ha dado muy buenos momentos como club, pero me temo que no, decía Juan Carlos Renedo que ojalá, que nuestra primera opción, pero es que yo creo que cuando tú estás valorando decisiones tienes que saber muy bien un poco el escenario, y el escenario o está disimulando muy bien o nos está diciendo que él no puede dedicarse a entrenar a la gente porque tiene otras ocupaciones profesionales y no quiere renunciar a ellas, y es lícito, comprensible más o menos, le corresponde a su decisión. El problema es que debería llegar cuanto antes. Es que la alternativa tiene que llegar cuanto antes, y claro, ahora mismo buscar un nuevo entrenador no es fácil. Y también está el recurso económico. Yo no sé si los entrenadores están por la labor de venir por los sueldos que a lo mejor paga la Gimnástica Segoviana. Que es que eso a lo mejor se nos ha olvidado un poco quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos. A lo mejor resulta que hay entrenadores que no están dispuestos a venir, y más después de un cese. Es decir, tú vuelves al lugar del crimen. Es decir, se acaban de cargar a uno que iba tercero a 3 puntos del líder. Y además yo creo que en el caso de Iñaki Bea, creo que al final sí, ayer decía en prensa que bueno, que sí que han llegado a un acuerdo económico, pero Iñaki había afirmado que cobraba hasta el último día que trabajara, es decir, que había renunciado incluso a un cobro íntegro del contrato. Tendrán que buscar un nuevo entrenador. La figura de Nacho Gonzalo me parece que es una figura también importante, también de un buen rendimiento en el cuerpo técnico de Racing Hill, y creo que puede ser un buen elemento. Desconozco si Nacho tiene capacidad para ser entrenador o solo como preparador físico. Lo que está claro es que debería llegar alguien, si tiene que llegar alguien nuevo, en las próximas horas. Claro, es que eso ya, o sea, no es cuestión de decir, bueno, pues esperábamos otra semana más porque que se te va el caballo. Es decir, lo que a mí también me extraña es que ceses al entrenador sin tener una alternativa más o menos sondeada. O sea, al final, no sé, a mí me transmite una cierta improvisación todo eso, ¿no? Le echamos al entrenador y ya veremos por dónde salimos, ¿no? Tengo la sensación de que a la Junta Directiva la situación le ha atropellado. La ha atropellado, incluso que muchos socios incondicionales de la Junta Directiva en este episodio se replantea ciertos apoyos y ciertas lealtades. Está claro que hay un sector de los socios minoritario, sí, pero que es muy crítico en esta Junta Directiva, a pesar de que reconoce mucha parte de su trabajo, pero entiende que no ha progresado al ritmo que ha progresado el club a nivel deportivo, de categorías y demás, sino que seguimos un poco con una estructura de cuando estábamos casi en tercera división. Y creo que la situación ha mostrado un poco las costuras de que, claro, tú ahora mismo estás más cerca ya del fútbol profesional que del fútbol amateur y regional, y de repente, claro, estas situaciones pues te hacen ver que el club no tiene apenas estructura ni deportiva ni institucional, podríamos decirlo, ¿no? No voy a la cabeza, Ángel. A ver, es que es una situación complicada. Mira, la situación de la que venimos de este año no es la misma que la de temporadas pasadas. Temporadas pasadas eran 12 o 14 jugadores que llevaban tiempo jugando y que tienen que acoger a 4 o 5 jugadores nuevos, con lo cual todo el mundo sabe quién lleva la voz cantante en ese vestuario. Nadie se puede, y me lloverán críticas y lo que me quieran llover, pero yo voy a dar aquí mi opinión personal, ¿vale? No es lo mismo acoger a 4 o 12 que haya 4 o 5 que sean los que quedan de otros años, y tienes que acoger a 12 o 13 que además cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? Cada uno con sus expectativas, como decíamos, jugadores jóvenes que vienen de equipos filiales.
con muchas ganas de progresar. Esto para mí, si yo asciendo a primera ref, es un escaparate buenísimo, o para seguir en la segoviana en primera ref, o para que me llamen equipo de superior categoría. Mira, yo una táctica que tenía siempre, táctica o dinámica de equipo que tenía, cuando yo he tenido equipos de diversos orígenes, pero cuando se me juntaban jugadores que venían de diferentes clubes o de diferentes equipos, incluso de la segoviana, tenía una que era los capitanes. ¿Quiénes son capitanes en la segoviana de segunda ref? Antiguos jugadores, todos. Yo la dinámica que tenía es, vamos a ver, vosotros como jugadores que lleváis conmigo 8 años, vais a elegir un capitán. Vosotros como jugadores que venís de Quintanar, Unami, vais a elegir otro capitán. Y vosotros como jugadores de primer año, de no sé qué, tal, que estáis en la segoviana, vais a elegir otro capitán. Y cada grupo, que no estoy aquí dando enseñanzas a nadie, es un poco para que la gente recapacite, elegían otro capitán. Y luego de entre esos 3 capitanes, que haya contrapesos entre las distintas corrientes del vestuario. Y ahora mismo los capitanes son los que son, que a lo mejor son los que tienen que ser. Aquí los galones los lleva el que más tiempo lleva jugando. Perfecto, ¿vale? Pero yo creo que en un equipo que se está gestando de nuevo, a lo mejor tenías que dar una voz a los que vienen, o a lo mejor dicen, mira, todos los que son sub-23 van a tener un representante, y todos los que son un poco más mayorcitos, que tienen 28, 29, tal, y luego los antiguos otro. Y a lo mejor es la manera de que las cosas se digan de otra manera. Respecto a si Ricardo puede ser el entrenador, yo creo que como técnico está capacitado, pero creo que la situación lo que marca es que tiene que venir una persona que no tenga amigos en el vestuario ni conocidos. Si queremos ir hacia arriba, si tú lo que quieres es pasar la temporada, pues si quedamos quintos, quedamos séptimos, quedamos terceros, pasamos la temporada como podamos, y si suena la flauta, suena la flauta. Si tu objetivo es las palabras, si podemos quedar campeones, quedamos campeones, y al final somos terceros, porque bueno, pues somos terceros. Pero si tu objetivo es quedar campeón, creo que tiene que venir una persona que no tenga novios, ni novias, ni amigos, ni primos, ni hermanos. Es mi opinión, y me dirán loco lo que quieran, pero yo como persona que soy socio, tal, creo que es mi opinión y traería a otro entrenador. Se nos va agotando el tiempo, Sergio, ¿opinas igual que Ángel? Muy parecido, ¿no? Yo creo que Ricardo no sabemos si podría ser el idóneo o no, no lo sabemos. De Rancés no lo sabíamos en su día, ¿no? Entonces, bueno, al final los resultados y el tiempo es lo que lo dirían. Pero si Ricardo no tiene la posibilidad de poder estar, pues entonces habrá que buscar un entrenador, y más que un entrenador, ahora mismo lo que necesita la plantilla es un gestor de vestuarios, porque ahora mismo el vestuario está hecho un polvorín, no sabemos en qué sentido, no sabemos cuántas ramas hay, porque estamos hablando de ramas, pero es que puede haber más de 2. Entonces, ahora mismo lo que hay que hacer es juntar al vestuario, decir, señores, nos quedan 3 meses de competición, el objetivo del club es este, y vamos a intentar conseguirlo. Entonces, buscar la persona idónea para eso. A mí hay un aspecto que me preocupa mucho, es en la confección de esta plantilla Iñaki Bea ha influido mucho, ha utilizado un poco su crédito personal para atraer jugadores. En su despedida de Segovia estuvieron en un local del centro tomándose algo 10 jugadores de la plantilla, es decir, no le despidió toda la plantilla, le despidió parte de la plantilla. Yo mi pregunta es, con Iñaki Bea fuera del banquillo de la dirección técnica de la gimnástica segoviana, ¿hay jugadores que en pleno mercado de invierno se planteen la salida? Porque a lo mejor no tenemos un problema, que es buscar un entrenador. A lo mejor tenemos que tener un buen entrenador y ponernos a buscar jugadores. Entonces, sí, porque en su día hubo gente que ha pedido salir, pero lo mismo esos ya no quieren, pero son otros los que quieren marcharse. Todos nos hemos visto en un trabajo donde a lo mejor hemos ido a trabajar con cierta persona, esa persona desaparece y dices, ¿y qué pinto yo aquí ahora? Es lícito que lo lleguen a pensar. Incluso hay jugadores que vienen de muy lejos, que en un momento dado dicen, mira chicos, tal y como vienen aquí las cosas, voy a buscar esta oferta más cerca de mi casa, mejores condiciones económicas. Es verdad que ahora estamos en un mercado de invierno abierto. No digo que pueda pasar, o sea, que esté pasando, digo que es un escenario que a mí se me abre. Estamos hoy a día 19, nos quedan todavía 11 días de mercado de invierno. Vimos lo que nos pasó el año pasado, que nos quedamos con el pie cambiado con la salida de Davo, y cogiendo a
a Williams, o sea, a Farrell tal, y luego la del portero, cuando te acuerdas lo del portero, que tenemos un portero que si tiene ficha con el Tour de Lano, que si no la tiene. El famoso Parra, que si viene, que si no viene, que si estaba mal tramitado, que si no tenía el transfer, que si no sé qué. Al final tiramos con Oliva y que Oliva hizo un papel, el hombre pues le tocó lidiar con una situación. Es decir, que este tipo de cosas, cuando yo digo que le atropella la realidad a la jueza, es que yo personalmente, y lo llevo reclamando mucho tiempo, los que me conocéis, soy muy pesado con ese tema, creo que el club ha crecido en la estructura deportiva, tiene ahora mismo un equipo técnico y de jugadores importante, pero es que no se ha crecido en lo institucional. Y es que este club, con 2.000 socios, más de 1 millón de euros de presupuesto, no lo puede gestionar como la comisión de fiestas en La Soña. O sea, no lo puede gestionar, que nos juntamos los 4 en un bar a ver qué hacemos. Y hay veces que yo tengo la sensación de que la comisión de fiestas en La Soña tiene más organización. Bueno, nos quedamos con esa última reflexión de David Matarranz. Ha sido un amplio debate sobre lo que ocurría en la Albuera, pero también sobre la actual situación del equipo. Lo cierto es que el domingo juega la Segoviana frente al Numancia a las 5 de la tarde. Veremos a ver si con nieve o no. Sergio, David, Ángel, muchísimas gracias por esta amplia tertulia y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por invitarnos. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más deporte en la recta final ya de nuestro programa. Nos fijamos a continuación en el mundo del balonmano. Continúa la pretemporada de Nava Vivero Serol pensando en la reanudación de la Liga Sobal, que será ya a primeros de febrero. El pasado viernes, partido amistoso en el pabellón Guerreros Naveros con victoria 35-33 frente al Revi Cuenca. Ya conoce sus rivales en la Copa de Castilla y León. En las semifinales se medirá Balonmano Nava el próximo sábado 24 a las 8 de la tarde en Astorga, la de Mar de León. En la otra semifinal, Villa de Aranda, Recoletas Atlético Valladolid, y la final a través de la 7 de Castilla y León Televisión el domingo a las 12 del mediodía. El preparador físico de Balonmano Nava, Daniel Gutiérrez, nos comentaba cómo se están preparando estas semanas de cara a la segunda vuelta de la Liga Sobal. Bueno, mini, pero no tan mini, porque al final tenemos casi 5 semanas de trabajo, entonces, bueno, pues con la misma idea al final de que al no tener competición podemos trabajar con un poquito más de carga, un poquito más de fatiga, podemos tolerar más fatiga en estos días, entonces, bueno, pues intentar trabajar lo máximo posible, intentar seguir mejorando como llevamos toda la temporada con los chicos y que nos permita llegar a una segunda vuelta pues con la mejor condición posible. ¿Le viene bien al cuerpo este tipo de parones? Creo que ni le viene bien ni le viene mal, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Es como todo. Si te sirve para llegar en un mejor estado de forma, te ha venido bien. Si al final no controlas bien la carga, ya sea porque te pasas o porque no llegas, te viene mal. Entonces vamos a intentar que nos venga bien. Son paréntesis que normalmente siempre se suelen usar para que algunos lesionados puedan ir recuperando el tono físico. Para eso sí que sirve. Correcto, para eso además nos viene muy bien. Tenemos tanto a Pancho Ahumada como a Adrián Nolasco que, bueno, ya están en la recta final, trabajando mucho y haciendo por incorporarse cuanto antes con sus compañeros. Así que, bueno, vamos a seguir con ellos y a ver si pueden incorporarse también lo antes posible. ¿Sin un plazo fijo? No, al final nos encantaría y sería precioso dar recetas y plazos fijos. Bueno, la realidad es que Pancho sí que esperamos que de aquí a entre 4 y 8 semanas pueda estar haciendo vida normal como jugador. Y en el caso de Adri te diría que algo relativamente parecido, pero es que al final luego esto, para bien y para mal, lo hemos visto por ejemplo con David Roca, que nos ha pasado el ejemplo contrario, contábamos con él para la segunda vuelta, ha trabajado muchísimo y le permitió llegar en la jornada 12 a incorporarse con el grupo, entonces para bien y para mal estos plazos muchas veces son orientativos. De todas formas, ahora tenéis esta pretemporada, después el inicio de la segunda vuelta. ¿Cómo un poco lo habéis planificado desde el punto de vista físico? La verdad es que es un continuo, es decir, buscamos que el deportista vaya mejorando lo máximo posible en cada una de las etapas. Trabajamos junto con el nutricionista, con Virginia con la fisio y con todo el cuerpo técnico, con Álvaro y con Carlos, para intentar ir poco a poco que el deportista vaya mejorando, que sea más fuerte, que a nivel de nutricional vaya llegando a los requerimientos que tiene de peso, porcentaje de masa muscular, porcentaje graso y demás, y buscamos un continuo, no es tanto buscar un solo pico de forma, porque al final tienes que rendir todos los fines de semana, entonces buscamos que dentro de esos picos que tienes que tener todas las semanas vayamos mejorando lo máximo posible. Una plantilla más joven que la del año pasado, ¿eso también se nota a la hora de prepararlos?
Sí, se nota. La verdad es que los 3 años que yo llevo aquí, los grupos con los que me ha tocado trabajar son muy buenos, por suerte. Y la verdad es que sí que se nota a nivel de que yo creo que toleran más carga. Cuando tú dices, buf, me he pasado, igual tienes la sensación de que te has pasado más de lo que luego sus cuerpos y sus sensaciones reflejan. Entonces, sí, con lo bueno y con lo malo, la verdad es que una plantilla joven que yo la verdad es que estoy muy contento con ella. La preparación muy importante para Balonmano Nava. Recuerden, el sábado a las 8 de la tarde esas semifinales de la Copa de Castilla y León, además de León, frente a Balonmano Nava en Astorga. Además, en la regional preferente de aficionados, este fin de semana, Turégano se imponía 0-2 a Golmayo, Coca empataba 0 con Belorado y Espinar San Rafael caía 5-0 frente al Briviesca. En estos momentos, Calasanz ocupa la primera posición con el segundo puesto para Turégano con 34 puntos, a 1 por detrás Internacional Vistalegre y Briviesca. Tuvieron que aplazarse por la nieve los partidos en la Liga Nacional de Juveniles de la Segoviana y de la Liga Recoletas, y en la Liga G, Aranda 4, Cuellar 0. Además, en fútbol sala, en la segunda división femenina, Segosala Las Piscinas se imponía 1-7 al Ourense, continúa en la tercera posición de la tabla. En la segunda división B, empate importante del Club Deportivo San Cristóbal a 2 ante el Picassent, sexto puesto para el equipo de Diego Gaci Martín. Y en la división de honor de juveniles, San Cristóbal Cochinillo Tabladillo 6, Carballiño 1. Tercer puesto para San Cristóbal. En la tercera división, Segosala 7, Unión Arroyo 8, Cuellar Vicente y Matanza Abogados 1, Trepalio 2, Villaquilambre Ontex Valverde fue aplazado. Y en la primera regional de aficionados, Espinar Lequín Zarzuela y Sporting Nava Venta de Baños fueron aplazados debido a las inclemencias climatológicas ambos partidos. San Cristóbal B 6, Laguna 2 y Cabezón 0, Racing Cuellar 6. Y en baloncesto fue aplazado también debido a las inclemencias climatológicas el partido entre Cochinillo Segovia y Arelsa. Y en la primera división femenina, en la senior de Castilla y León, segunda división, Óvila 29, Divac C de base 71. Nos fijamos en el mundo del atletismo. Los dos atletas ahora mismo de los más importantes de nuestra provincia, Javier Guerra y Águeda Márquez, recibían, como ya viene siendo habitual, un vehículo Hyundai. Precisamente le preguntábamos a Javier Guerra Polo sobre sus objetivos en este 2026. Acaba de ser subcampeón de Castilla y León de campo a través. Y luego, pues a partir de ahí, de Copa de Europa de Cross por clubes con el Vicky Foods, Campeonato de España de 10K y luego seguramente una media maratón que será, yo creo que más o menos en Berlín. Voy día a día, semana a semana, competición a competición. Estoy disfrutando mucho, cuidándome mucho también para que el cuerpo responda, evitar esas lesiones que posiblemente sean mi mayor enemigo, pero cero presión y sobre todo pues eso, disfrutando de poder correr a este máximo nivel. Entonces cuando uno disfruta corriendo, pues al final los resultados salen solos. Bueno, yo creo que principalmente ilusión y motivación hay, o sea que eso yo creo que no va a ser el problema. Quizás más sea pues el tema del cuerpo, ¿no? Que al final la edad está ahí. La gente se retira por algo, entonces pues bueno, yo creo que también evidentemente yo creo que sería uno de los motivos, pero luego también el rendimiento. En el momento en el que vea que mi rendimiento ya no es el que yo quiero o espero, pues yo seré el primero en apartarme, porque yo siempre lo he dicho que mi decisión va a ser esa, ¿no? En función a mi rendimiento. No soy una persona que me vaya a estar años porque tenga que estar, sino que cuando yo vea que no cumplo lo que yo pretendo, pues me apartaré y orgulloso de todo el trabajo que llevo haciendo. Y también conocemos cuál es el actual estado de forma de Águeda Márquez, que sufrió una inoportuna lesión después del Mundial de Tokio, que de momento la tiene apartada de la competición. Estas son las impresiones de Águeda Márquez. Sí, vamos mejor, parece que ya voy arrancando, ya estoy rodando, así que ya estoy volviendo a correr. Que menos mal, es lo único que le pedía a 2026, por favor, que ya no aguanto más, me estoy desquiciando ya, me estoy volviendo un poco loca. Pero bueno, al final pues también esto formaba parte del deporte y lo raro era que no me hubiera lesionado nunca. Lo que me molesta es haberme lesionado por un golpe. O sea, que encima no ha sido mi culpa, pero bueno, que a seguir para adelante y espero que 2026 nos traiga muchas alegrías. Mi objetivo realmente está en volver a entrenar con normalidad y sin dolor, que de momento voy bien, y volver a retomar pues el estado de forma y a retomar todo, literal, porque con la tontería he estado 3 meses que sí que no. Entonces tengo que volver a estar a mi 100% y algo que tengo muy claro es que cuando vuelva a competir
quiero estar bien, o sea, no voy a competir estando en un estado de forma malo, porque no quiero. Y sí, los objetivos son más de cara al verano, por favor. Ya no digo nada, pero por favor, que lo echo mucho de menos. A corto plazo, simplemente volver a entrenar con normalidad. Ya está, es que no tengo ningún... A corto plazo, volver a entrenar con normalidad. O sea, tengo en mente ser capaz de llegar a verano y llegar bien a verano, porque está el Europeo de Birmingham en agosto, a mediados de agosto, y obviamente ese es el objetivo, como quien dice, pero que quiero volver a correr bien siendo yo y estando en forma. Yo siempre respondo lo mismo, pero es que es como me quiero ver, competitiva y estando en mis marcas y pudiendo hacer lo mejor posible. Y quiero estar donde estaba y mejor. Es lo que quiero. O sea, yo quiero llegar. Quiero llegar y quiero, de momento estoy llevando un camino bueno y ya está. Enfocarme en eso y, o sea, quiero ser positiva. Esperemos que pueda superar cuanto antes esa inoportuna lesión para volver a ser la de siempre. Águeda Márquez, una de nuestras mejores deportistas. Y en el tramo final de nuestro programa nos fijamos en el primer Interclubs de Kickboxing que se ha celebrado en las instalaciones de La Fábrica bajo la dirección de Juan Carlos García. El Club Victory, equipo nacional e internacional de kickboxing, recibió el primer gran encuentro para toda Castilla y León en su nuevo centro que abrió las puertas en octubre, La Fábrica. Bueno, la verdad que la idea era seguir un poquito como estábamos, pero todos los niños empujan mucho hacia adelante. Tenemos gente que está ganando campeonatos de España, tenemos 2 deportistas internacionales, medallistas mundiales, ya habéis visto. Es decir, acumulamos medallas internacionales, medallas nacionales, medallas regionales. No era momento para parar, entonces surgió una idea de hacer un centro único en España, surgió la idea de hacer algo que pudiera captar el alto rendimiento y bueno, pues a partir de ahí montamos esta instalación y ¿por qué no compartirla con nuestros amigos, ¿no? Hay mucha gente que nos tiene como referencia en el panorama nacional, aunque esté feo decirlo, y es cierto de que todos, en cuanto hemos dicho que inaugurábamos nuestro centro, han querido venir a compartirlo con nosotros. Estamos hablando de que también en este día vienen deportistas internacionales, vienen medallas mundiales también, vienen amigos que son los que llevan la punta de lanza en el kickboxing nacional, vienen presidentes de federación, bueno, la verdad que no puedo caber más de orgullo, ¿no? Realmente para mí es una emoción el tener a toda esta gente y poder, bueno, otras veces hemos hecho un pequeño clinic, un interclub con 100 personas, pero se nos ha disparado a 240 personas, el poder de convocatoria ha sido brutal. No sé qué decirte, estoy encantado. Creo que ahora en estos momentos no puedo morirme porque no puedo pasar la mejor vida. Entonces, bueno, pues la emoción me llena. La verdad que ver encima a todos los niños que son jóvenes promesas, ver todos los mayores que han venido a competir, a probar algunos, a iniciarse, otros ya a prepararse para los eventos que hay internacionales. Nos vamos la semana que viene a Atenas, la siguiente a Palencia, la siguiente a Santander, luego tenemos otro entrenamiento y luego a Jesolo. Eso es inmediatamente en estos 2 meses, pero ya teniendo un equipo internacional, estamos yendo todos los meses a competir fuera y más las competiciones nacionales, con lo cual pues el calendario es tan apretado que creo que no vamos a tener vida en este 2026, pero encantados, claro. Tenemos la suerte además de contar con 2 grandes deportistas como Sergio y Marta. ¿Cómo se plantea este año para ellos? Pues mira, la verdad que seguimos viviendo en un sueño porque tener otras 2 medallas mundial pues para nosotros es ser el club de referencia. Ni casi ningún club tiene esas medallas y la verdad que para ellos, bueno, es como todo, van a por el que tiene la pelota, como en el fútbol, entonces para ellos ahora mismo son el rival a batir, con lo cual tenemos que entrenar mucho más. Es una pena porque si hubiera sido olímpico en la última reunión del COE estaríamos hablando de 2 deportistas olímpicos, pero ya siendo internacionales y medalla mundial estamos igual de orgullosos y la responsabilidad para ellos es máxima ahora.
como decimos, unas instalaciones maravillosas, un nuevo comienzo. ¿Se puede venir una nueva época dorada del kickboxing aquí en Segovia? Hombre, con esa idea se ha hecho. Estamos preparando un evento además muy gordo y se ha hecho para que el kickboxing y Segovia sea referencia no solo a nivel nacional, sino que deje un legado. Ese legado está en las huellas que van dejando Sergio de Diego o Marta González, que muchos de los que se inician ya quieren seguirlas. Este 2025 hemos sido medalla de bronce en el Mundial, hemos tenido un 2025, para que te hagas una idea, con altibajos. Hemos ganado, hemos perdido, hemos pasado por lesiones, hemos tenido que estar parados y hemos luchado hasta el final, y la verdad es que en el balance que te puedo decir desde este 2025 es que ha sido increíble, y bueno, y este 2026 se van a esperar muchas mejores cosas. Como ya os ha dicho mi compañero Juan Carlos, tenemos una nueva instalación en el cual vamos a poder entrenar 3 veces más, un entrenamiento más dedicado al kickboxing, y van a ser expectativas muy grandes, y ya es que desde el día 23 de enero vamos a comenzar con la Copa de Atenas y nos vamos a juntar ahí los mejores de Europa para conseguir el primer oro del año. Tanto joven interesado en este deporte es un orgullo, y que a lo mejor tú cuando comenzaste echaste en falta algo así. Yo tenía otras figuras cuando comencé, sí que es cierto que incluso se fueron perdiendo por el camino, y hoy en día pues también ejerzo de entrenador con los infantiles, y los propios padres me dicen que ven a sus hijos, que les llegan a casa y les dicen: es que quiero ser como Sergio, quiero ser como Marta González, quiero llegar a ser campeona, quiero llegar a ser un campeón de España y del mundo. Entonces, claro, llevan una ilusión y nos hace crecer tanto como entrenador, como deportista y como persona. Te hace mucha ilusión. Dices, a lo mejor te esperas de otros deportistas más profesionales, ¿no? y que tienen a lo mejor más fama que alguien más cercano. Entonces dices, pues a alguien más cercano encima puedes animarle a que siga, a que se vaya mejorando poco a poco y vaya evolucionando. Es la esperanza que tenemos y la ilusión que nos hace que sigan hacia adelante. Y me comentabas un poquito, ¿no?, el calendario que tenéis en este 2026, pero personalmente, ¿tienes algún reto, algún objetivo, alguna oportunidad que te has planteado tú en 2026? Pues a ver, el objetivo yo creo que todos los años me marco siempre el mismo, que es ganar todos los campeonatos de este año. Obviamente pues tendremos altibajos como todo, pero copas europeas y copas mundiales, y la Liga Nacional de España y el Campeonato Nacional de España. Eso, intentar ganarlo y convertirme en el número 1 del mundo. Actualmente estoy el número 5, he descendido un poco, pero tengo la esperanza de volver a retomar un puesto más alto e incluso hasta conseguir el número 1. Pasado, presente y sobre todo mucho futuro en nuestra ciudad en una disciplina que lucha por la concienciación del compañerismo y el desarrollo de las habilidades sociales y deportivas. Todo un éxito este primer Interclubes de Kickboxing celebrado en nuestra ciudad en las instalaciones de la fábrica. Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo viernes a las 10:30 de la noche. Que disfruten de esta semana.